Hace alrededor de 12 años tuve anorexia, luego bulimia. Siempre me ha costado mucho decirlo abiertamente y me ha dado mucha vergüenza hasta el punto de que muy poca gente sabe realmente por lo que pasé. Supongo que en su día muchos lo sospecharon, pero creo que ahora es el momento de hablarlo, de desestigmatizarlo y de empezar a perder esta vergüenza. Cuando lo superé, me propuse intentar ayudar a otra gente que estuviera en un proceso similar, pero al final la comodidad y las ganas de borrar esa parte de mi pasado pasaron por delante. Pero aquí estoy, años después, con ganas de visibilizar los trastornos de la conducta alimenticia y hablar de ellos por si esto puede ayudar a alguien a sentir que no está solo o sola. Todo empezó sin darme cuenta y podría decir que siguió así hasta el día que reconocí que realmente tenía un problema. A todos nos han contado qué es la anorexia. En el cole nos dieron una charla y nos enseñaron esa típica imagen donde se ve una chica flaca que se mira en el espejo y en el reflejo se ve mucho más gorda de lo que es. Crees saber lo que es la anorexia y la bulimia porque entiendes los síntomas. Verse más gordo de lo que uno es y por tanto dejar de comer o inducirse el vómito. Pero estos solo son los síntomas visibles de la enfermedad y en realidad dentro tuyo se está librando una guerra por el control. Y precisamente por eso creo que es importante hablar de ello, porque para mí la anorexia no era únicamente el verme gordo, era más bien un problema de mucha autoexigencia y de control. Cuando estaba en plena ebullición de la anorexia, yo no era consciente de que a mí me pasara nada. Y justamente ese creo que es el punto más importante que entender y el mayor de los problemas. Yo era consciente de que saltarme comidas no era algo normal, por supuestísimo. Y creía incluso que esa actitud se parecía muchísimo a la de una persona anoréxica. Y es precisamente por eso que tenía que ocultarlo a todo el mundo. Porque podía parecer que yo fuera anoréxico cuando la realidad en mi cabeza siempre fue que todo estaba bajo control. La enfermedad no fue el dejar de comer. Lo que me convertía en un enfermo era esa seguridad de que hiciera lo que hiciera, fuera lo que fuera, el dejar de comer, los atracones, los vómitos, todo estaba siempre bajo control. Creo de hecho que en mi caso la falta de autoestima no fue ni siquiera el mayor disparador de esta enfermedad. No me malinterpretéis, nunca me había sentido muy atractivo y es verdad que en la pubertad había recibido algunas burlas por mi peso. Desde luego mi autoestima no estaba pasando el mejor momento y era algo que arrastraba de años. Yo soñaba con ese cambio. Pero visto en perspectiva, creo que lo que más influyó en el desarrollo de este TCA fue precisamente la autoexigencia. Yo era muy autoexigente conmigo mismo, con absolutamente todo, con las notas, con los hobbies, con mis relaciones sociales. Y para mí, adelgazar se transformó en una exigencia más. Y fue algo que en realidad me resultó bastante fácil y quizá está mal que lo diga, pero incluso divertido implementar, con unos resultados numerables y palpables cada vez que iba a la farmacia a pesarme. Y esto engancha muchísimo a una persona autoexigente. Muchísimo. Dejar de comer no fue en absoluto algo fácil. Recuerdo el sentimiento de hambre, un hambre que se apodera de todo tu cuerpo, como un rugido que te viene de las entrañas. He leído a algunas personas que lo definen como sentir que tu cuerpo se está devorando a sí mismo, ¿no? Como si tuvieras un agujero negro dentro de ti que va absorbiendo todo lo que eres y creo que lo define muy bien. Hace falta exagerada fuerza de voluntad para superar esos momentos, pero la anorexia te hace muy, muy fuerte. Y llegaron las mentiras, las medias verdades y la lucha contra el mundo. Decir a unos, ya comeré después, y a otros, no, ya he comido, ¿no? Al principio es casi como un juego y la anorexia te hace muy inteligente. Y cada vez que lo consigues, esa debilidad, ¿no?, que sientes, ese hambre que sientes, solo te hace soñar, ¿no?, con esos gramos que habrás perdido cuando te vuelvas a pesar y con aprobar ese examen autoimpuesto, ¿no?, de bajar peso. En ese momento empiezas a ver a todo el mundo
como un enemigo, alguien que podría descubrir tu plan y delatarte. Y empiezas tu cruzada personal para ocultar todo eso que estás haciendo. La anorexia, esa inteligencia tan maquiavélica, lo que busca al final es aislarte. Te quiere para ella y te pone en contra de todo y de todos. Y luego todo se volvió mucho peor con la llegada de la bulimia. Durante los primeros meses de la anorexia todo era muy limpio, doloroso pero limpio. Y cuando llegó la bulimia todo se volvió mucho más sucio y apestoso y naturalmente mucho más difícil de ocultar. En un inicio había comidas pues que por lo que fuera yo no podía evitar y recuerdo que eso pesaba en mi conciencia. Lo apuntaba e intentaba compensarlo el día siguiente haciendo ejercicio físico, por ejemplo. Pero entonces me vino una idea a la cabeza. Podía sacarlo. Parecía algo fácil, pero he de reconocer que me costó muchísimo. El cuerpo lucha por quedarse esos alimentos, pero tú quieres que salgan de ahí. Y al final, como con todo, acabas encontrando el modo. Y llegó un momento en el que podía inducirme el vómito yo mismo solo con unos movimientos de barriga, ¿no? En esos momentos tan bajos estableces una conexión muy íntima con tu cuerpo, con el vómito, con el olor a bilis, con su sabor, con el ardor en tu interior. Después de estar meses en esa dinámica, pasando hambre todo el día, todos los días, empiezas a sentir un hambre atroz, un hambre que proviene de un instinto animal de supervivencia y solo necesitas un disparador para que empiecen los atracones. Llevarte algo a la boca y sentir incluso físicamente como se desliza hacia tu estómago se transforma en una necesidad que cuando empieza no puedes parar. Saciar un poco el hambre se transforma en arrasar con absolutamente todo lo que te pase por delante. Y en ese descontrol recuerdo que no había absolutamente nada que no me apeteciera en grandes cantidades. Ni siquiera diría que era comer, era engullir, perder el control con eso que llevas tantísimo tiempo reprimiendo. Pero lógicamente luego hay que pagar las consecuencias y intentar que todo eso que ha pasado no se note y ir a sacarlo todo. Lo que en un inicio empezó como algo puntual, frío, incluso meticuloso, se acabó transformando en un caos y en un descontrol arrollador en el que siempre todo salía mal. Esa fue a grandes rasgos mi evolución y yo tuve la suerte de que todo fue bastante rápido. Creo que el proceso duraría aproximadamente un año y acabó el día en el que algo hizo clic dentro de mí y me di cuenta de que tenía un problema. Y me agradezco muchísimo ese día, el día en el que por fin tuve el valor de enfrentarme a mí mismo, a todo lo que había creído, de todo lo que me había convencido y aceptar que en efecto había perdido el control o directamente no lo había tenido nunca. Después de 2 atracones consecutivos, seguidos de vómitos, estirado en el suelo del comedor, llorando, súper dolorido, sin fuerzas apenas ya, decidí llamar a mi padre y supongo que para ese punto debía de ser tan exageradamente evidente lo que me estaba pasando que solo necesité decirle: papá, creo que tengo un problema con la comida, para que lo dejara todo y viniera para casa con mi madre. Y incluso en esos minutos que tardaron desde que los llamé hasta que llegaron, mi cerebro empezó a buscar excusas, empezó a fantasear, ¿no?, con fugarse, pero no creo ni que tuviera fuerzas para hacerlo. No recuerdo ni qué día era, ni qué hora era, ni si hacía frío o calor, ni cuánto tiempo pasó, pero sí que tengo grabada en el cerebro esa imagen, ¿no?, de mirarme la mano y verme la mano completamente esquelética en el suelo del comedor. Ahora mismo no recuerdo ni quiero recordar a qué peso llegué, pero cuando veo fotos mías de esa época prácticamente ni me reconozco.
Después de eso lo recuerdo todo muy borroso, como si mi cuerpo hubiera ido en piloto automático el resto de día. Recuerdo que fuimos a Barcelona con una doctora a la que pues le empecé a contar mi situación y empezamos con un tratamiento nutricional, y al día o a los 2 días empecé ya a ver una psicóloga para un tratamiento psicológico que me ayudaría poco a poco a irme curando. Expliqué todo lo que me había pasado, todo lo que había hecho, las triquimañas, las mentiras, las medias verdades, las manipulaciones, todo. Y lo peor del caso es que hasta cierto punto, cuando lo estaba contando, estaba un poquito orgulloso y todo, ¿no? Porque sentía que había conseguido engañar a todo el mundo. Todo era como bastante confuso, porque por una parte me acababa de quitar una losa de encima muy pesada, pero por otro lado acababa de reconocer que había fallado. Y así es exactamente como me sentía. Sentía que había fallado. Había caído en las garras al final de esa enfermedad que llevaba tanto tiempo controlando, hasta el punto de que mucha gente me había advertido de ello y yo les había convencido de que eso no era así. Sentí que había fallado a toda la gente que me rodeaba y sentía que les había mentido deliberadamente. Pero también sentía que me había fallado a mí mismo por no ser capaz de controlarlo. Como podéis ver, casi todo giraba en torno al control. Y es que en mi caso fue sobre todo por esa gran autoexigencia que tenía. Y reconozco que tuve mucha suerte con la gente de mi alrededor, ya que se comprendió muy rápido lo que pasaba y se actuó en consecuencia, pero siempre se respetaron mucho mis tiempos. He hablado de mi experiencia en un plano físico, pero lo peor de esta enfermedad en realidad es cómo la vives tú en tu interior. Recuerdo hablar con mi psicóloga y definirlo como vivir a 1 metro de ti mismo. En todas las situaciones, cuando estaba con mi familia, cuando quedaba con los amigos, en clase, en el tren, recuerdo la sensación de no estar ahí, de no estar presente, de no estar en mi cuerpo, sino estar como fuera, mirando la situación desde la distancia, viendo cómo todo se movía, cómo yo interactuaba con la gente, pero a la vez estando inmerso en mi propio mundo, atrapado en mis propios pensamientos, que poco o nada tenían que ver con lo que realmente estaba pasando a mi alrededor. Calculando horarios, pensando en calorías, en compensaciones, en cuánto tiempo sería apropiado dejar entre acabar de comer y ir al baño a sacarlo para que nadie sospechara. Esta enfermedad me trajo muchísima soledad y siento que la viví completa y absolutamente solo. Es algo que solo tú conoces de ti mismo. Es algo que los demás no entenderían y que por tanto sientes que tienes que ocultar. Estás solo en tus peores momentos, en momentos de una profunda necesidad, y estás solo dentro de tu cabeza, totalmente ajeno de lo que está pasando a tu alrededor. No hay ningún tipo de compasión, no hay mimo, no hay calidez. Siempre estás tú solo con la persona más exigente que conoces, que eres tú mismo. Y pese a lo negativo que tiene todo eso, me sorprendo al pensar que precisamente todo eso hizo que en algunos momentos yo me sintiera súper especial. Era yo contra el resto y como siempre acababa saliéndome con la mía, yo siempre ganaba. Acabas siendo casi un espejismo de lo que eras. Eres un fantasma, mucho más apático. Quizá es la misma falta de comida la que aplana tus emociones, o quizá es el hecho de que, como ya he explicado, dejas de estar presente en gran parte de tu propia vida. En esa época aprendí de mí muchísimas cosas, pero aprendí también muchísimo de lo que es un trastorno mental. Dejar de comer es solo una pieza más que se une a todo el caos mental, a la ultra exigencia, a una baja autoestima y sobre todo a una necesidad muy fuerte de control y una sensación muy pero que muy fuerte de a mí no me puede estar pasando esto porque yo lo controlo. A lo largo de los años me he dado cuenta de que lo más importante es precisamente eso. Todos conocemos los síntomas de estas enfermedades, ¿no? La alarmante pérdida de peso, el dejar de comer, el vomitar. Pero donde creo que de verdad te pega más fuerte es precisamente en eso. Tú luchas para que la gente no se dé cuenta de que tienes anorexia, pero la anorexia está luchando aún más fuerte para que tú
no sepas que tú tienes anorexia. Dicen que el paso más importante en este tipo de enfermedades es darte cuenta de que tienes un problema y sin ninguna duda lo segundo. Pero pese a ser el paso más trascendente para sanar, solamente es el primero. Cuando das ese paso, absolutamente todo cambia. Cambia la forma en que te ves a ti mismo, cambia la forma de interactuar que tienes con la comida y sobre todo sientes que cambia la forma en que te mira la gente que tienes más próxima a ti. Las primeras 2 semanas estás en una nube. De pronto has compartido eso que era tuyo y que tenías que ocultar a todo el mundo. Toda esa ansiedad, todo ese miedo, todos esos planes mentales que tenías, los cálculos de horarios, de cantidades, de calorías, absolutamente todo eso desaparece y aparece la ayuda, el compartir, la cooperación en esa lucha. Todo es fantástico. Creo que realmente solo habré sentido esta sensación de alivio tan grande un par de veces en mi vida. Pero entonces llega el rebote. La fuerza de voluntad, las ganas de mejora, el subidón, el sentirte ligero, todos tienen un fin y entonces es cuando vuelves a recuperar esos pensamientos que tenías. La anorexia vuelve a hablarte, se interesa por ti, quiere saber cuánto has comido y te informa de que podrías darte un pequeño caprichito y mentir otra vez, pero ya todo es distinto. Aquellos que te rodean están preocupados por ti y lo que en un principio percibías como esa cooperación, cuando todo vuelve a la carga, lo empiezas a ver como un estorbo. Sientes que todo el mundo te controla y que desconfían de ti. Y lo más paradójico de esta cuestión es que en el fondo tú buscas que ellos vuelvan a confiar en ti para poder volver a hacer lo que tú quieras, sea bueno o no sea bueno para ti. Una parte de ti quiere libertad para poder demostrar que ya estás curado, pero la verdad es que no lo estás y aún te queda mucho tiempo de introspección, de trabajar las causas, de conocerte, de aceptarte y poco a poco reconstruirte física y mentalmente. La anorexia y la bulimia son enfermedades que te consumen a muchísimos niveles. Te quitan peso, pero también te quitan experiencias, te quitan ganas de hacer cosas, momentos con tus amigos, te quitan la confianza de tu gente más cercana e incluso te quitan la confianza que pudieras tener en ti mismo. Te da muchísimo miedo volver a confiar en ti porque la última vez que controlabas, al final no controlaste nada. Necesitas paciencia, necesitas tiempo, necesitas que la gente entienda dónde acabas tú y empieza la enfermedad, sobre todo en los momentos más duros de la recuperación. Te das cuenta de que te sentías el más listo, el más capaz, el que había encontrado la forma, pero que en realidad sigues siendo ese saco de inseguridades y de necesidades y te sientes como un niño otra vez. Con los años he ido interiorizando todo lo que pasó y ahora entiendo tanto sus causas como todo eso que aprendí por pasar esta enfermedad. Me ayudó a trabajar muchísimos aspectos de mí que me estaban haciendo muchísimo daño. Ahora entiendo dónde acababa Xavi y empezaba la enfermedad. Y me perdono por el daño que causé, pero no quiero olvidarlo. Acepto que forma parte de mi historia, de mi camino, y que posiblemente tenía que pasar por ahí para aprender todo esto. Me miro con la compasión que no me permití entonces y con el amor que no me ofrecí. Si estás pasando por algo similar, puedo ofrecerte 2 consejos a raíz de mi experiencia. El primero es que pienses bien si realmente tienes el control de la situación. Si la historia que he contado te recuerda o se aproxima a tu propia experiencia. No dejes que la vocecita de la anorexia siga con las riendas. El segundo consejo es que tengas mucha paciencia. Vivimos con urgencia para todo. Cuando empieces a mejorar, vas a querer estar bien de la noche a la mañana, pero eso no funciona así. La frustración, el ansia, la desesperación, todo eso va a acompañarte en tu camino, por lo que vas a necesitar mucha paciencia. Vas a necesitar tardes de desesperación, tardes de llorar, noches de no dormir, de maldecirte, de culparte. Es la enfermedad atacando con todo lo que tiene. Y por último, si conoces a alguien que esté o haya pasado por esto, puede resultar difícil, pero es importante entender que absolutamente nada iba contigo. No quería hacerte daño. Simplemente esa persona estaba tan absolutamente dentro de sí misma, de sus miedos, de sus presiones, de su descontrol, que probablemente había dejado su cuerpo en piloto automático. Es probable que ni siquiera fuera capaz de escucharte.
Me alegra mucho poder compartir todo lo que pasó, quitarme ese tabú de encima y poder hablar de ello. Últimamente estoy intentando, como parte de mi camino para aceptar mejor todo esto, ser más verbal al respecto. Creo que hay algo terapéutico en hablar sin tapujos de lo que una enfermedad mental puede hacerte. Y creo sobre todo que entender los pormenores de la misma sí que puede marcar una diferencia entre pararla a tiempo o no. Nada más, lo voy a ir dejando por aquí. Solo decir que espero que esta experiencia, este viaje, os haya ayudado a entender un poquito mejor qué es y cómo es pasar un TCA, o desestigmatizar un poquito lo que es hablar de ello, ¿no? No tenemos que avergonzarnos por haber pasado ninguna enfermedad mental, y creo que cuanta más gente sea verbal al respecto, más fácil será para la gente darse cuenta, o también quizá nos podamos dar cuenta de que son cosas más frecuentes de lo que nos creemos, pero que precisamente por ese tabú que hay no se habla mucho de ello. Así que me despido aquí. Chao.